Buenas noches. Mi grupo está conformado por Eider Ricardo Salazar y Ana María Landaeta y Soreli Tumay. Eh, Mi tema es historia de la partida doble. Dice que la partida doble es un método contable más importante utilizado en la actualidad y consiste en que cada transacción debe haber al menos dos cuentas. Una que va a registrar en el debe y otra que va a registrar en el haber para así que haya siempre un equilibrio. Luca Pacioli, en 1994, él publicó un libro llamado Suma de Aritmética, donde explicó por primera vez el método contable usado por los comerciantes de Venecia. La partida doble y sus cuentas T. Al lado izquierdo va el debe y al lado derecho va el haber. La partida doble se fundamenta en varios principios que permiten que la contabilidad sea precisa y confiable. El primer principio es la adualidad, que nos dice que toda transacción tiene dos efectos, uno que representa lo que recibimos y otro que representa lo que entregamos. Es decir, cada movimiento registra en el debe y en el haber, siempre manteniendo un equilibrio. Otro fundamento es el equilibrio contable, que significa que los ingresos deben cubrir los costos y los gastos de la empresa. Cuando esto sucede, no hay pérdida ni ganancia, lo que refleja un control adecuado de la gestión financiera. También encontramos el equilibrio patrimonial, que indica que lo que la empresa posee, es decir, sus activos se financian ya sea con deudas o con su propio patrimonio. Esto permite conocer de dónde salen los recursos para operar. En cuanto a la razonabilidad y control, la partida doble ayuda a detectar errores porque exige que las cuentas estén siempre balanceadas, lo que facilita el seguimiento y evita confusiones. La fiabilidad garantiza que los registros contables sean completos, variables y comparables, permitiendo que la información financiera sea útil para tomar decisiones importantes. Bueno, yo les voy a hablar sobre la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es una igualdad fundamental en contabilidad que muestra que los activos de una empresa son iguales a la suma de sus pasivos y su patrimonio. Representa el equilibrio entre lo que una empresa posee, que vendrían siendo los activos, y cómo se financian esos, ya sea a través de deudas con terceros, que vendrían siendo los pasivos, o con aporte de los socios y beneficios no distribuidos, que ya corresponde al patrimonio. Su fórmula básica es activo igual a pasivo más patrimonio. Los elementos de la ecuación patrimonial vendrían siendo tres: los activos, los pasivos y el patrimonio. El activo vendría siendo todos los bienes y derechos que posee una empresa, como efectivo, cuentas por cobrar, inversiones, inventario, maquinaria y propiedades. Los pasivos son las obligaciones de la empresa con terceros, es decir, las deudas que debe pagar a proveedores, bancos u otras entidades. El patrimonio ya vendría siendo los recursos propios de la empresa, que incluyen el capital inicial aportado por los socios, así como las reservas o las utilidades acumuladas del periodo. La interpretación de la ecuación patrimonial se basa en dos conceptos: el origen de los recursos y el equilibrio financiero. El origen de los recursos, la ecuación muestra que los activos de una empresa provienen de dos fuentes principales: el endeudamiento externo, que vendría siendo el pasivo, y la inversión de los propietarios, que es el patrimonio. El equilibrio financiero es una representación del estado financiero de una empresa y se considera un principio de la partida doble, que establece que por cada débito debe haber un crédito equivalente para que haya este principio, las sumas iguales. Continúo con el tema de los activos. Resulta que los activos hablamos que son todos los bienes y derechos y recursos que son controlados por la empresa, que pertenecen, como el cuento de la funcionalidad de la empresa. Ellos se clasifican en dos rangos, en activos corrientes y en activos no corrientes. Los activos corrientes son los que posee la empresa y que muestra liquidez a un corto plazo menor de un año. Y los activos no corrientes son los que muestran la liquidez a un largo plazo, o sea, superior al año. Entre ellos tenemos como activos de una empresa los depósitos bancarios o los efectivos que hablamos de la caja. Ya como activos fijos, estamos hablando o que generan menor liquidez, contamos con los edificios, la maquinaria, los vehículos, las propiedades, las plantas, los equipos e incluso las mercancías que la encontramos en los inventarios. También podemos hablar que los derechos de cuentas de cobro también hace parte de los activos. ¿Por qué? Porque son con lo que contamos, así está en manos de terceros. Recordamos que el activo aumenta en el debe y disminuye en el haber. Continuamos con el pasivo, que hablamos que son todas las deudas y obligaciones presentes de la empresa que surge para que las operaciones sean viables. Ellos también se clasifican en dos partes, en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Cuando estamos hablando de los pasivos corrientes, hablamos de las cuentas que tienen la obligación a un menor de un año.
¿sí? Estamos hablando como que son cuentas a proveedores, lo que son la parte del arriendo, lo que son los servicios, que son cuentas que son, o sea, que tienen más salida y es frecuente. Ya cuando hablamos de pasivos no corrientes, son aquellas deudas que están a largo plazo, tales como las hipotecas o endeudamiento que tienen para pagarse después de un año. El pasivo, recuerde que aumenta en el haber y disminuye en el debe. ¿Qué representan pasivos? Los préstamos bancarios, las deudas con proveedores, las hipotecas y los impuestos, tales como el impuesto el impuesto tributario o lo que llamamos IVA. En cuanto al patrimonio, es lo que en sí ya es la parte residual o lo que en realidad es la empresa. ¿Sí? Esto se debe después de, o sea, es el activo, después de pagar todas las deudas, es lo que nos queda, es la parte líquida o la parte viable de la empresa. Como patrimonio tenemos que el capital aportado, o sea, son cuando los socios aportan, o si digamos 2 personas, 3 personas, o solamente sea una sola persona, pero eso es como lo que arranca. Las reservas, estamos hablando de lo que está en base. Las utilidades acumuladas son aquellas ganancias que aún no se han repartido y el resultado del periodo es lo que nos queda después de un ciclo contable. El patrimonio aumenta en el haber y disminuye en el debe. El patrimonio se puede decir que es una de naturaleza crédito, a pesar de que es lo que cuenta o lo que ya pertenece directamente a los dueños. Con este tema terminamos ya pues, nuestro tema a concluir de la exposición del día de hoy. Muchísimas gracias.